Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo vídeo. Seguimos con la segunda parte del argumento del Jesús resucitado, puesto que hay también otras objeciones que se han expuesto en contra de este argumento, como que los discípulos sufrieron alucinaciones y que luego dijeron que Jesús había resucitado, o que Jesús murió pero que jamás resucitó, y que sus discípulos robaron el cuerpo para luego anunciar que había resucitado. Ahora bien, si solo tuviéramos una o dos evidencias, quizás no podríamos argumentar a favor de la resurrección de Jesucristo objetiva y razonablemente, sino solo a través de la fe, cosa que no se aceptaría en un debate o en un juicio. Pero el caso es que tenemos muchas evidencias objetivas y razonables, las cuales hacen de este argumento el de mayor peso a favor de la existencia de Dios, además de las anteriores evidencias que ya hemos expuesto, de las cuales te dejaremos los enlaces en la descripción aquí de abajo para que puedas así verlas si todavía no las has visto. Así que, teniendo claro esto, veamos 5 bases sólidas como evidencias acerca del Jesús resucitado. La primera evidencia tiene que ver con que los discípulos murieron por sus creencias. Cuando Jesús murió, los discípulos se dispersaron y se desanimaron en gran manera. Les habían enseñado que el Cristo que iba a venir los iba a librar de la esclavitud y que iba a liderar la nación de Israel, pero se encontraron con un líder que murió vergonzosamente. Además, les habían enseñado que cualquiera que muriera en una cruz o madero era considerado maldito por Dios. Y por último, habían también aprendido que el Mesías no iba a sufrir la muerte. Por tanto, todo esto les quitó a los discípulos la confianza que tenían en Jesús. Esto lo sabemos porque después de la muerte de Jesús, vemos que el movimiento se paró de inmediato, puesto que tuvieron que esconderse porque se habían matado a su líder, entonces iban a matarles a ellos también. Tenían miedo, no sabían qué hacer y estaban decididos a volver a sus vidas rutinarias. Pero después de pocas semanas los vemos emprender una misión suicida. Dejaron sus ocupaciones, sus parientes, sus casas y en general sus vidas para empezar a anunciar en las calles de Jerusalén que había esperanza y salvación. Hacían esto con tanta convicción que en el primer discurso de Pedro se convirtieron 3.000 personas. No empezaron a predicar la resurrección de Jesús para hacerse ricos, ganar fama, mandar como una suegra y jugar al 3 en raya mientras veían el Netflix de esos tiempos, sino que sabían que no les esperaba ni una gran mansión para cada uno ni riquezas, sino oposición, persecución, tortura y muerte. Todos ellos estuvieron dispuestos a dormir bajo la intemperie, a pasar hambre, a ser encarcelados y torturados en varias ocasiones antes de finalmente ser asesinados. ¿Por qué alguien haría esto? De hecho, nadie estaría dispuesto a hacer cosas parecidas si no fuera por un motivo realmente importante. Todos y cada uno de ellos perdieron su vida por no negar su fe y por no dejar de anunciar el motivo de su fe, es decir, la resurrección de Jesús. Estuvieron dispuestos a exponerse a todo lo mencionado porque vieron a Jesús vivo después de haber estado muerto. Hablaron y comieron con él, lo tocaron los huesos y los clavos y la herida también ya curada en su costado. Su resurrección les dio la motivación y la prueba necesaria para creer que él era Dios y que todas sus enseñanzas eran reales. El hecho de que no uno ni dos, sino más de 500 personas estuvieron con Jesús y vieron que había regresado de los muertos, nos da una evidencia de que su motivación no era mero fanatismo religioso. Nosotros y cualquier persona podemos tener fe de que nuestra creencia es cierta, pero en el caso de los discípulos ellos sabían que realmente Jesús había resucitado. La de ellos no era solo una creencia o suposición, sino un hecho que comprobaron y que los llevó a perderlo todo por hablar de él. La segunda evidencia tiene que ver con la conversión de los escépticos. Entre los muchos escépticos que hubo en esos tiempos, la Biblia destaca a 2 en particular: Santiago, llamado también Jacobo, que era hermano de Jesús, y el apóstol Pablo. Los evangelios nos presentan a Santiago y al resto de la familia como opositores del ministerio de Jesús. Pero en Hechos podemos ver a un Santiago totalmente diferente al Santiago de los evangelios. Ahí se nos presenta a Santiago como un líder de la iglesia, y el historiador Josefo escribió que fue apedreado por no retractarse de sus creencias en Jesús. Asimismo, al inicio de Hechos podemos observar a Pablo perseguir a los cristianos y el odio que tenía hacia ellos.
Pablo fue criado como judío fariseo y estas personas, excusándose detrás de su celo por Dios, estaban dispuestas a hacer lo que fuera con tal de eliminar a los herejes. La primera vez que se menciona a Pablo es en Hechos 7:58, donde presencia y apoya la muerte del primer mártir cristiano, Esteban. Desde el capítulo 8 en adelante lo vemos perseguir a los creyentes y en muchas ocasiones, además de arrestarlos, desahogaba también su odio por ellos matándolos él mismo. Después de haber visto los antecedentes de Santiago y Pablo, podríamos preguntarnos qué los llevó a cambiar su perspectiva dando un giro de 180 grados y estar dispuestos a sufrir y a perder sus vidas por la misma causa que antes despreciaban y con la que procuraban acabar. Bueno, Pablo mismo nos da la respuesta. En la carta que escribió a los Gálatas afirmó que cambió totalmente desde que se encontró con Jesús resucitado. Y lo mismo pasó con Santiago. En 1 Corintios 15:7 se escribió que Jesús se le apareció también a él después de haber resucitado. El hecho de haberle visto vivo y de haber pasado tiempo con él, junto a la vez con los otros discípulos, produjo en Santiago un cambio radical, lo cual le llevó a ser fiel en sus convicciones hasta la muerte. Y estas dos cartas, la de Gálatas y 1 de Corintios, son consideradas unánimemente por los eruditos, tanto cristianos como no cristianos, como cartas escritas por Pablo. La tercera evidencia, en cambio, tiene que ver con los cambios claves en las estructuras sociales. Echando un ojo a la historia judía, mirando hacia atrás desde el siglo I después de Cristo, vemos que este pueblo pasó aproximadamente 700 años en esclavitud. A pesar de que pasaron por muchos pueblos en su periodo de esclavitud, nunca dejaron de existir. Hoy en día ya no existen babilonios, eteos, persas y demás civilizaciones antiguas, porque con el pasar del tiempo se mezclaron entre las demás naciones que los vencieron y esclavizaron. Pero esto no pasó con los judíos. El motivo es que ellos pasaban su tradición y sus enseñanzas de generación en generación porque estaban seguros de que la ley que tenían se la había entregado Dios mismo en el monte Sinaí por medio de Moisés. Pero de repente llegó un rabino llamado Jesús que hizo milagros, sanó enfermos, resucitó muertos, ganó seguidores y afirmó ser Dios. A pesar de estas grandes cosas, le crucificaron y murió. Sin embargo, 5 semanas después de su crucifixión, varias miles de personas empezaron a hablar de él y a anunciar nuevas creencias, una nueva religión. Estas miles de personas estuvieron dispuestas a abandonar completamente sus creencias, sus costumbres, sus rituales y toda su tradición, algo que no hicieron durante 700 años, aunque su vida dependía de estas. Actualmente la mayoría de personas creen que los cambios son buenos y cuanto más algo es reciente, mucho mejor. Pero para los judíos era todo lo contrario, cuanto más antiguo mejor. La antigüedad de algo, para ellos, significaba que era verdad, y que si había sobrevivido durante siglos y siglos, entonces solo podía venir de Dios. El hecho de que miles de personas estuvieron dispuestas a cambiar radicalmente sus creencias y prácticas en tan poco tiempo, como dejar de reunirse el sábado para reunirse el domingo, o afirmar que Jesús era Dios y que su muerte proporcionaba la redención del pecado, por lo que también dejaron de sacrificar animales como lo habían hecho durante los últimos 1500 años, indica que creían sin ninguna duda que Jesús había resucitado. Veían su resurrección como el sello que Jesús dejó impreso en la historia para autenticar, respaldar y comprobar su afirmación de ser Dios y el Salvador. La cuarta evidencia tiene que ver con las reuniones y el bautismo. Las reuniones de los primeros cristianos no eran reuniones comunes. Lo extraño era que no se reunían principalmente para celebrar las enseñanzas, los logros y lo maravilloso que Jesús había sido enfrentándose a los líderes religiosos y políticos o al provocar un cambio social, sino que se reunían para una comida de celebración con un solo motivo, que era celebrar que Jesús había muerto. Hoy en día, si alguien quisiera recordar y celebrar a Martin Luther King Jr., probablemente mencionaría que fue un gran hombre, pastor de una iglesia y un activista en contra de la guerra y de la pobreza, motivo por el cual en 1964 recibió el Premio Nobel de la Paz. Nadie le celebraría y recordaría exclusivamente por haber sido asesinado. Sin embargo, este es exactamente el motivo principal por el cual se reunían los primeros cristianos. Ellos celebraban que Jesús había muerto en la cruz y que había sido sepultado. Hacían esto porque sabían que su muerte y sepultura no era el final de la historia, sino el principio. Ellos sabían que su muerte fue el paso hacia una victoria mucho mayor que solo una revolución social pacífica, y celebraban su muerte porque Él había resucitado, ya que sin muerte no hay resurrección, y ellos le vieron resucitado.
Además de esto, la iglesia primitiva adoptó una forma de bautismo de su tradición judía, llamada el bautismo prosélito. Cuando los gentiles querían adoptar la ley de Moisés, los judíos bautizaban a esos gentiles en la autoridad del Dios de Israel. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, la gente se bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo que significaba que habían elevado a Jesús a la categoría plena de Dios. De manera que no tendría ningún sentido que se reunieran y que se bautizaran si no había habido ninguna resurrección. Todo esto cobra sentido solamente si Jesús resucitó. Y la quinta evidencia tiene que ver con las apariciones. Las primeras personas que le vieron fueron unas mujeres, las cuales al llegar al sepulcro lo encontraron vacío. Después Jesús se le apareció también a 10 apóstoles, en una segunda ocasión a los 11 apóstoles, sucesivamente a 500 personas y finalmente se le apareció también a Pablo y a Santiago. Todos ellos vieron a Jesús resucitado, se consultaron entre ellos para saber si no estaban sufriendo alucinaciones y para ver si era real, y al final lo vieron ascender al cielo. Pablo vio a Jesús resucitado mientras estaba yendo a perseguir a los cristianos, hecho que indica que no pudo ponerse de acuerdo con ninguno de los demás testigos oculares, además de ser ilógico e imposible cambiar repentinamente de postura con respecto al tema, debido al modo en que funciona nuestro cerebro, si no hubiera visto de verdad a Jesús resucitado, persona a la que, además, nunca había siquiera visto anteriormente. Todo esto nos demuestra que los discípulos no sufrieron alucinaciones, puesto que, aunque si un grupo de personas puede sufrir alucinaciones, estas no son iguales para todos, ni se generan al mismo tiempo, ni se ve lo mismo que ven todos, sobre todo si hablamos de 500 personas. Además, un escéptico no tendría nunca la misma alucinación que un fanático, puesto que es necesario estar predispuesto para tener alucinaciones, y tanto Santiago como Pablo eran dos grandes escépticos. Y los discípulos no robaron el cuerpo ni inventaron la resurrección, puesto que nadie estaría dispuesto a sufrir y a morir por algo que sabe perfectamente que es una mentira. En 7 vídeos hemos analizado 6 argumentos objetivos y razonables muy buenos para defender nuestra fe. Quizás alguien podría preguntarse ¿para qué iba a necesitar toda esta información si con decir Dios te ama es más que suficiente? Sin embargo, Dios me dijo que te repita lo que le hizo registrar en las Escrituras al apóstol Pedro. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza cristiana que tienen, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Por tanto, no es suficiente decir Dios te ama, sino que además Dios quiere que estés siempre preparado para dar una explicación de tu esperanza. Es por esto que nosotros te ayudamos a formarte y es por esto que deberías tomarte seriamente todo esto. Ahora bien, cuando compartas tu fe, recuerda hacerlo con humildad y respeto. Aprovecha cada oportunidad que Dios te dé para testificar, para que así puedas tener tu conciencia limpia. Y recuerda también que el ejemplo es fundamental, por lo que te repito que es primordial producir frutos duraderos. ¿De qué frutos estoy hablando? Del fruto del Espíritu. Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Así que, para terminar, recuerda practicar siempre este trío inseparable. Adorar a Dios, vivir una vida recta produciendo frutos duraderos y estar preparado para testificar y defender tu fe y tu esperanza. Y todo esto sin importar desde hace cuánto tiempo eres cristiano, ni tampoco si eres un pastor o evangelista o no. Que Dios te bendiga.